Bendiciones, hermanos. Ya saben el pasaje que hemos venido enseñando todo este mes y que terminaremos la próxima semana, Mateo capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 9 al 13. Mateo 6, 9 al 13. Les pido que no se distraigan, por favor. Usted vino a la iglesia a adorar a Dios con sus cantos, con sus ofrendas y con su atención. Amén. Así que espero que usted no se distraiga ni se preste para distraer a otros. ¿Ok? Mateo 6, 9 al 13, hermanos. Lo leemos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a leer en voz alta versículos 10 y 11. Amén. Léanlo ahora. Nos concentraremos hoy en dos peticiones más. Hágase tu voluntad y danos el pan de cada día. Es el título de la enseñanza de hoy. Hágase tu voluntad y danos el pan de cada día. Hermanos, con urgencia, con amor, enseño acerca de la oración y la Biblia nos enseña acerca de la oración, y como pastor deseo que la iglesia sea una iglesia que ore. Si a usted se le preguntara como padre qué cosas dejaría a sus hijos que les sirvieran a lo largo de su vida, qué cosas quisiera que ellos tuvieran, que se les proveyera, seguramente usted respondería cosas como la educación, y en eso tiene razón. Creo que la educación es muy útil en esta vida. No garantiza nada, pero es muy útil, ¿sí? No sé, tal vez usted quisiera alimentarlos muy bien para que tuvieran una excelente salud. Dos cosas tal vez usted podría pensar, muchas cosas, pero tal vez si se le dijeran que dos cosas que usted quisiera legarle a sus hijos, las tendría tal vez claras. ¿Qué creo después de muchos años en el Evangelio que es lo que un cristiano necesita? Necesita dos cosas: orar, y necesita tener un buen conocimiento de la Escritura. Creo que si esas dos cosas están en la vida de un cristiano, más allá de otras, más allá de cuántos recursos económicos tenga, más allá no sé, hasta de su salud, si tenga o no tenga salud, creo que son dos cosas que son completamente maravillosas. Son dos tesoros maravillosos que Jesús nos ha dado. Son dos provisiones maravillosas que el Señor nos ha concedido, pero que desafortunadamente son los más descuidados. ¿Cuánto cuesta decirle a los cristianos que oren? ¿Cuánto cuesta y cuántas excusas hay para citar a unas personas cada 15 días a orar? ¿Cuánto cuesta que oremos por otros? Hermanos, yo hago lo que me corresponde, y es enseñar. Le pido y le ruego al Espíritu Santo que haga de ustedes personas de oración. Estoy seguro que la próxima vez que le pregunte si usted ora, usted dirá que sí, porque por ahí de vez en cuando se acuerda de dirigirse a Dios. Algunos tal vez tengan una oración un poco más disciplinada, pero hermanos, estamos fritos si no oramos. Yo no quiero meterme con un lenguaje muy ilustre. Les digo la cosa: estamos fritos, hermanos, si no tenemos una vida de oración. Y por eso les recuerdo estas cosas. Algunos dirán, bueno, ya las aprendimos. Bueno, pero estamos orando, hermanos. Es recordar. Es que el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos recuerde la importancia de aquellas cosas vitales. Hermano, llegará un día donde tal vez nadie esté a su lado, pero usted va a poder orar si es un hijo de Dios. Habrá un día en que tal vez no haya alguien le predique o quien lo aconseje, pero si usted tiene conocimiento bíblico, usted sabrá qué es lo que Dios quiere decir. Hermanos, oremos.
oremos. Jesús dijo, vosotros pues oraréis así. Él asume que los hijos suyos, sus discípulos, orarán. Orarán en todo momento, como dice Pablo, orad sin cesar. En cualquier momento, a cualquier hora del día, podemos elevar nuestros pensamientos y nuestras oraciones a Dios. Claro que sí, qué maravilloso es eso. Pero también debemos apartar tiempo para la oración. En la introducción de esta Padre Nuestro dice, más bien vosotros cerrada la puerta, orad a vuestro Padre en lo secreto, y vuestro Padre que ve en lo secreto os recompensará en lo público. Y bien decía Edgar cuando lo enseñó, que el enfoque allí es que nosotros no debemos ser hipócritas, no debemos orar para que otros nos vean, pero también hay una realidad. El Señor está diciendo que hay un hecho, y usted cerrará su puerta y orará a Dios a solas. ¿Está pasando eso en nuestra vida? Lo decía Andrés esta mañana acertadamente. Tenemos excusas, trabajo, tiempo. Hermanos, quien tenga tanto trabajo que no tenga tiempo para su esposa, la va a perder tarde que temprano. Tal vez la señora siga al lado ahí, pero aburrida. Sin amor. Quien no tiene tiempo para Dios, ¿qué tipo de relación espera tener con Él? Hermanos amados, es mi deber como pastor motivarles, exhortarles, recordarles, y no me cansaré de recordarles hasta cuando Dios me tenga en este lugar, de la importancia de mantener una vida de oración personal, una vida de oración familiar y una vida de oración congregacional. ¿Esas tres prácticas están en su vida? Le pregunto yo. Porque si no, amiguito, está pecando. No tengo otra cosa que decirle. Está pecando. Pero está pecando, hermano. Y nosotros tenemos que ser serios. Los animo. No quiero decir que no sea difícil. No quiero decirles, yo sé que en el corazón de un creyente está el hecho de orar. Jesús dijo, vosotros pues oraréis así. Es un hecho. Pero también nos refirió a la parábola que fue la primera enseñanza que di sobre esta pequeña serie, que es la necesidad de orar siempre y ¿qué? No desmayar, porque tendemos a ¿qué? A desmayar en la oración. Es que tendemos a eso. Es que si hay algo que aborrece la carne, son esas dos cosas que les dije ahorita que son tan importantes en el cristiano. Si hay dos cosas que aborrece la carne, es la oración y es el estudio serio y consistente de la palabra. Eso aborrece la carne. La carne no tiene problema con que usted venga a cualquier iglesia y cante. Mire, la carne, así sea tacaño, pero hasta la carne no es tan agresiva con dar ofrendas. Porque conozco gente bien mala y da harto a sus iglesias. No, ese no es el problema. El problema es estas cosas que son vitales y que la palabra nos está recordando constantemente que deben ser disciplinas de amor en nuestra vida. No. Tal vez no le quede mucho de esto al final, no porque no se le haya enseñado bien, tal vez porque usted se distraiga o esté pensando en este momento en otra cosa, lo cual no debería ser así, porque recuerde que la actitud al escuchar la predicación demuestra nuestra adoración a Dios. Si usted está distraído, usted no está adorando a Dios. Amén. Así que les pido, hermanos amados, que recordemos las cosas que hemos visto hasta ahora acerca de la oración. Hay una guía. Algunas personas dicen, no sé orar. Bueno, ya nos enseñó el Señor a orar. Nos está diciendo o entendemos a lo largo de la Escritura que la oración es una conversación con Dios sincera, que la pueden elevar a Él, ¿quiénes? Pues sus hijos. Dios en esencia no escucha al pecador, dice la palabra, aunque como les aclaré, creo que Dios puede responder la oración de algunos incrédulos si éstas se conforman a su soberana y providencial voluntad, ¿sí? Pero Él sí escucha a sus hijos. Y cuando nos acercamos a Él, debemos decirle Padre nuestro, porque tenemos que tener la conciencia clara de que no nos estamos acercando a un Dios que no nos ame o que no haya hecho algo por nosotros o que no tenga una relación con nosotros, sino aquel que dio a su Hijo para que podamos ser llamados sus hijos. Por lo tanto, es pecaminoso acercarse con un temor indebido a Dios. Es cierto, debemos temer a Dios respetándolo
y teniendo cuidado al dirigirnos a Él. Y nuestra vida debemos vivir en el temor de Dios, sabiendo que Él juzga todas nuestras acciones y nuestros pensamientos. Claro que sí, pero cuidado, acercarnos a Dios como aquel que se acerca, como aquel incrédulo, como aquel pagano que se acerca a una deidad que no conoce y a una deidad a la cual no le tiene temor sino terror, es pecaminoso. Los hijos de Dios tienen que acercarse a su Padre con confianza. Padre nuestro. ¿Y dónde está ese Padre? Dice, en los cielos, lo cual nos recuerda dos cosas muy importantes. La primera es que a Dios nos acercamos con confianza, y aclaro esto, si tú eres hijo de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. La mayoría de los seres humanos no son hijos de Dios. Solo aquellos que han nacido de nuevo por su gracia, por medio de la fe en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. Eso debe estar claro y lo recuerdo, y muy importante que usted tenga este esquema en su cabeza, que no es una camisa de fuerza, pero que sí son unos pasos, una guía clara acerca de cómo debemos orar los cristianos, ¿sí? Entonces nos acercamos a Él, hay una invocación, oramos al Padre con confianza en Cristo, pero con todo respeto y reverencia, porque Él es santo. Cuando tú te diriges a Dios, te estás dirigiendo a un Padre bueno, maravilloso, pero no te estás acercando a un amigo, a un amigazo, ¿sí? Te estás acercando a tu Padre, a quien debes respetar, a quien te debes dirigir con reverencia. Sí, no con terror, con temor, pero con reverencia. Amén. La primera petición, la semana anterior vimos las dos primeras peticiones. Le pregunto, ¿usted ora por eso? ¿Eso está en sus oraciones? Hay personas que a veces no les gusta orar porque no saben qué decir, pero el cristiano no tiene esa excusa. Porque es que aquí hay 6 peticiones claras que nosotros debemos elevar, que no son rezos. No estamos diciendo que vamos a repetir Padre nuestro que estás en los cielos. Ojo, es muy bueno que usted le enseñe la oración de memoria a sus hijos, ¿sí? Y me pareció muy bueno que a uno cuando era niño en el kinder, en esa época, no sé si ahorita lo hagan, pues le enseñaban el Padre Nuestro, uno por lo menos se lo aprendía de memoria. Ahora que no lo entendía es otra cosa, pero por lo menos lo aprendió. El día que vinimos a Cristo y lo entendimos fue maravilloso, ¿no es cierto? Es bueno que usted le enseñe a sus hijos estas cosas de memoria, pero recuerde que debe ponerle el sentido a la enseñanza bíblica, y aquí hay algo muy importante. Hay cosas que pedir. No que tengamos que repetir la frase necesariamente, pero que sí tenemos que tener conciencia de que estas cosas tienen que estar en nuestras oraciones diarias. ¿Qué debemos pedir, hermanos? Salvación. Por eso dice santificado, primero que todo, adoración. Tenemos que pedir que Dios sea honrado y glorificado en nuestras vidas. La primera petición es santificado sea tu nombre. Estoy recordando lo que vimos hace 8 días. En una actitud, ahí nos habla de la actitud que debemos tener al orar a Dios, una actitud de adoración, ¿sí? Una actitud de adoración. Pedimos que Dios sea que honrado y glorificado en nuestras vidas. Hermano, si tú eres creyente, si tú has nacido de nuevo, hay algo que tú anhelas, hay algo que tú deseas, y es que el nombre de Dios sea honrado, sea glorificado, sea exaltado, sea dado a conocer al mundo de la manera correcta. Que sea glorificado ¿en dónde? En nuestras vidas ante todo. Pero recuerde que el lenguaje que se usa en el Padre Nuestro es un lenguaje plural, no singular. Así que le recuerdo que cuando pedimos algo, lo pedimos para nosotros, pero también debemos incluir en ello que a la familia de Dios. Y cuando usted pida, hermano amado, que sea el nombre de Dios santificado, no solamente pida que sea santificado en su vida, con sus palabras, con sus pensamientos, con sus acciones, sino que también sea glorificado en su hogar y en su iglesia. Amén. Y en el mundo entero. Pero el mundo no va a glorificar a Dios, pero Dios puede salvar a muchos para que lo glorifiquen. Y aún los que somos creyentes, de una u otra manera deshonramos a Dios. Así que necesitamos orar. Y ojo, hermano, porque uno no sabe hasta dónde pueda llegar a deshonrar a Dios. Y eso será muy, muy doloroso. Yo aprendí después de todo este tiempo en el Evangelio que uno puede decir, yo no voy a hacer eso. Uno debe temer
y creer y confiar, no vivir bajo un temor tonto de que uno va a pecar de una manera u otra, pero sí es cierto que también tiene que estar apercibido. Tiene que estar atento porque uno puede llegar a caer en cualquier tipo de pecado. Y por eso tenemos que, ¿qué? Orar al Señor, porque Él es el que nos puede librar y puede hacer que nuestro nombre sea santificado, ¿dónde? En nuestras vidas. Mire que la oración no se trata de usted, se trata de Dios. Ay, pues yo puedo citar una cantidad de incrédulos y decirles que vamos a orar, porque si oran van a concederle, van a recibir todo lo que su necio y egoísta corazón quiere. Y seguramente esto se va a llenar, o vaya y mire las iglesias de la prosperidad si no están llenas, o a esta misma hora. Eso no es oración. Eso simplemente es hablar consigo mismos. Orar a una deidad imaginaria, no al Dios verdadero. Hermanos, la primera petición es en adoración, queriendo nosotros que el nombre de Dios sea santificado en nuestras vidas, que sea santificado en nuestros hogares, que nuestros hijos, que pueden llegar a deshonrar a Cristo mucho más de lo que pueden deshonrarnos nosotros, porque ellos aún son pecadores. Hermanos, no deshonren el nombre de Dios. Esa es nuestra oración. La segunda petición, venga tu reino. Entonces pedimos que salvación. ¿Habrá que orar por la salvación de personas? Mucho. A veces los hermanos se acercan y dicen, no, es que este tío mío, si no entiende, es más cerrado. Pero hermano, hemos orado por esa persona. Y hemos orado constantemente. Y mantenemos a esa persona en oración delante de Dios. La segunda petición es salvación. Es por salvación, yo lo diría así. Resumiendo en una palabra. El reino de Cristo, les expliqué que es un reino absoluto. El Señor reina, es que Él no está esperando para reinar, Él reina ahorita plenamente, soberanamente. Pero al reino al que se refiere es al reino, al gobierno de Jesús en los corazones de las personas. Y no hay un lugar, un corazón en el cual Jesús gobierne que no haya sido salvado por Él. Es decir, para que una persona realmente esté en el reino de Dios, en este sentido, el reino de Cristo, bajo el gobierno y la autoridad de Cristo, sin resistencia, sin oposición en su corazón, esa persona tuvo que haber nacido de nuevo, tuvo que haber sido salvada. Por eso lo primero que pedimos aquí en este sentido es que las personas que están a nuestro alrededor sean salvadas. Y les voy a dar una idea muy clara que ustedes deben hacer. Hagan una lista de personas a su alrededor, hermanos, que no sean salvas. O algunos que dicen ser salvos y usted sospecha que no lo son. Si son salvos y ora por la salvación de ellos, tranquilo que eso no se pierde, es una buena oración. Ore por ellos. Todos los días usted tal vez no tenga el tiempo como para pedir por todos, pero ore por esas personas. Como también debe orar por los hermanos de la iglesia para que todos nosotros nos sometamos a la autoridad de Cristo. Sí, estamos en el reino de Cristo porque hemos sido salvados, pero todavía nosotros no resistimos neciamente a obedecer a Dios en muchas cosas. Así que ese señorío sea pleno, que el gobierno de Cristo sea pleno. Si ve que hay mucho por qué orar, ya con esas dos peticiones usted tiene para entretenerse un ratico. Ya tiene por qué orar. Un hombre de Dios que se llamó John Stott murió hace algún tiempo, un pastor inglés. Parece que la mayoría de pastores buenos son ingleses, ¿no? O fueron ingleses. Decía John Stott que él tenía una lista de oración por personas de todo tipo, de 2,000 personas. Claro, no oraba todos los días por todo, pero constantemente estaba orando por un buen número cada día. Saque una lista y ore cada día por esa persona. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios la salve. Se murió y Dios no la salvó. Ok, pero usted oró. Ahora creamos, no oremos pesimistamente como decía Andrés esta mañana. No, oremos con fe. Dios puede salvarlos y si nosotros estamos orando por ellos es un buen indicio de que esa persona puede llegar a ser salvada. Hermanos amados, pidamos por la salvación de aquellos que están perdidos y que los que hemos sido salvados nos sometamos más fielmente al señorío y al gobierno de Cristo. Eso es pedir que venga su reino. Claro, obviamente es una conciencia que debemos tener constantemente del reino que vendrá, un reino futuro, un reino donde Cristo destruirá a todos sus enemigos, los aplastará en su segunda venida
y ya no habrá oposición ni resistencia a su señorío. Ese día vendrá y ese día lo anhelamos. Y también creo que este venga a tu reino se refiere a eso, a que mantengamos nuestra perspectiva, nuestros ojos en la eternidad, no en lo pasajero, amados hermanos. En lo que realmente anhelamos, que es la venida de nuestro Señor. Nuestra esperanza no es solo presente, hermanos, es futura. Y es futura y es la esperanza más fuerte que nosotros tenemos los creyentes. No está solo en esta vida, está en la eternidad, en lo que viene, en el regreso de Cristo. Hermanos, hemos hablado de estas dos primeras peticiones. Hablemos de dos más. Vamos a la tercera petición. Hágase tu voluntad, dice, como en el cielo, así también en la tierra. Y en esta petición que está en el versículo 10, vamos a pedir que haya sujeción, sometimiento nuestro a la voluntad de Dios. En la primero hemos hecho una invocación, Padre nuestro, después hemos orado en adoración al Señor, santificado sea tu nombre, y hemos pedido por la salvación a través de venga tu reino. Ahora vamos a pedir que nos sujetemos verdaderamente a Cristo, ¿sí? Y en esta tercera petición pedimos que obedezcamos con mayor fidelidad la voluntad de Dios revelada en su palabra y nos sometamos humildemente a su providencia divina, ¿sí? Dos cosas allí en esta petición que yo veo. La primera es que cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos pidiendo que esa voluntad que ya conocemos, que no nos es desconocida porque está revelada en la Escritura, la obedezcamos. ¿Cuántos saben que a veces es difícil, y yo diría casi siempre es difícil obedecer plenamente la voluntad de Dios que ya conocemos? Todos sabemos que es así, porque aún estamos revestidos de una debilidad, de un cuerpo carnal, ¿sí? No es una excusa, la carne no es una excusa, es un motivo para orar. La debilidad carnal no es una excusa, es un motivo para que oremos más intensamente. Sabiendo y conociendo nuestras debilidades, ¿qué debemos hacer? ¿Desesperarnos? ¿Darnos golpes de pecho? ¿Decir no vuelvo a la iglesia porque soy un fracaso? No, ¿qué debemos hacer más? Orar al Señor. Él es el que nos puede librar. Él es el que nos puede dar la gracia para que eso que hemos aprendido de la Escritura lo obedezcamos, porque hay tanto hermano cabezón, y me incluyo yo, ¿no? Que han escuchado y escuchado y escuchado y saben doctrina y no obedecen nada. Obedecen muy poco, excusan, justifican sus pecados, lo cual es la cosa más terrible que un creyente puede hacer, sabiendo que lo que tiene que hacer es arrepentirse de corazón, dar la espalda al pecado y dar el rostro a Dios. Amados hermanos, necesitamos orar por esto. Necesitamos pedir que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida. Sí, la voluntad revelada, pero también creo que esto incluye el hecho de que nosotros también estemos dispuestos, y eso es un motivo de oración también en hágase tu voluntad, estemos dispuestos a someternos humildemente a la providencia divina. Cuando hablo de la providencia, para aquellos que no lo sepan, estamos hablando acerca de ese control que Dios tiene sobre todas las circunstancias y sobre todas las cosas. Nada de lo que sucede es casualidad, todo está dentro del plan y el propósito de Dios. Esa providencia nosotros la desconocemos. Los mandatos bíblicos los conocemos, y si usted no lo conoce es porque no quiere, porque no pone atención, porque viene a la iglesia y se engloba, o porque usted nunca estudia la Biblia, ¿sí? O porque usted escucha y olvida prontamente. Es un oidor olvidadizo, como dice Santiago, lo cual también es algún motivo de arrepentimiento en su corazón. Pero hermanos amados, escúcheme. Esa voluntad la conocemos, pero la voluntad providencial, o sea, la Escritura la conocemos y la podemos conocer claramente. Está allí en la Biblia, clarita. Pero la voluntad providencial, la providencia divina, es algo que solamente descubriremos en la medida en que las cosas vayan pasando. ¿Sabe usted qué va a suceder mañana o pasado mañana? ¿Cuántas veces hemos hecho planes y surge una enfermedad? ¿No es cierto? Era algo que nosotros no contábamos, pero que estaba dentro de la providencia divina. Alguna calamidad. ¿Cuántas personas se proyectan, planean tantas cosas y no saben qué va a suceder? Por eso Santiago decía, miren, antes de decir haremos allí, iremos a tal ciudad, haremos tal cual negocio, primero que todo digan si es la voluntad de Dios.
si Dios quiere. Y no es una frase, es una realidad, es una conciencia que debemos tener. Así que, hermanos, nos cuesta, somos rebeldes, impacientes cuando se nos presentan contrariedades o cosas que no estaban programadas dentro de nuestros planes, pero tenemos que entender que la providencia de Dios está allí. Ahora, hay cosas que son fáciles de aceptar en la providencia divina y hay otras que no son tan fáciles, ¿no es cierto? Y por eso debemos orar que debemos estar, ¿qué? Preparados, que el Señor nos dé un corazón humilde para que con alabanza, para que con gratitud, para que con paciencia, para que con confianza recibamos todo lo que Dios disponga para nuestra vida. Amén, hermanos. Bien. Esa voluntad decretada de Dios, esa voluntad providencial es inalterable. Eso quiere decir que aunque no son desconocidas y que vamos a descubrir progresivamente en la medida en que salgan, pues no podemos alterarlas, no podemos pedir que Dios cambie algo que no conocemos que va a suceder. Pero sí podemos pedir que Dios nos prepare nuestro corazón para estar dispuestos a recibir lo que Dios disponga. Y eso está dentro de las peticiones de pedir que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Romanos 9, 19 al 21 dice lo siguiente: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Romanos 9 conocemos acerca del plan de Dios, de la salvación, de la misericordia soberana de Dios, quien la otorga a quien Él quiere y a quien no quiere no la da. Está hablando de eso allí, pero nos está diciendo algo también acá muy importante, y es recordar que nosotros cómo vamos a disputar con Dios. Dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Y eso es lo que constantemente escuchamos de la gente incrédula, pero nosotros no podemos hacer eso. Somos creyentes, sabemos que todo está dentro del plan de Dios. Ahora, eso no quiere decir que siendo nosotros aún seres débiles, somos humanos, hermanos, no tengamos a veces conflicto con ciertas cosas que se nos presentan en la vida y que sabemos que Dios las ha permitido. Pero aquí cuando estamos en oración, cuando vivimos en oración, estamos dispuestos con un corazón humilde a recibirlas, a aceptarlas, a glorificar a Dios aún en medio de esas circunstancias. ¿Cuánta gente se ha ido de una iglesia porque alguna calamidad le sucedió? ¿Cuánta gente ha abandonado los caminos de Cristo? Que pues sinceramente no creo que nunca hayan andado, tal vez estaban allí en esa iglesia visible, ¿sí? Pero no en la iglesia verdadera de Cristo. Y cualquier calamidad, cualquier cosa que los sacudió, los apartó. Hermanos, nadie puede decir que por fuerza de voluntad propia podrá resistir los embates de la vida, las cosas que Dios propone en nuestro camino, pero sí podemos orar para estar fortalecidos, para esperar con confianza en Dios todo aquello que se venga sobre nuestra vida. Creo que la mayoría de cosas que han venido a nuestra vida son buenas. Tal vez no son las que usted esperaba, pero son buenas. Dios sabe qué darnos, hermanos. Por otro lado, respecto a la voluntad revelada de Dios, que se ha conocido, que la conocemos en la Escritura, ¿qué debemos hacer con ella? Primero que todo, recibirla y estudiarla. ¿Cómo puedes tú orar por algo que no conoces, que no sabes, que no entiendes? Y por eso el ejercicio constante del cristiano es estar estudiando la palabra. No estoy diciendo que usted tenga que ser un teólogo para estudiar, para orar, perdón, disculpe. Estoy diciendo que usted debe ser un creyente que conoce la Escritura, como cualquier persona que ha nacido de nuevo desea conocer la palabra, conoce lo que Dios ha revelado en ella y de acuerdo a esa luz que tiene, ora, hermano. Pida conforme a las Escrituras. Sabemos que esa es la manera efectiva en que lo que pidamos será concedido, ¿sí? Porque es la voluntad de Dios. Jesús mismo oró pidiendo que se hiciera la voluntad de Dios en su vida. Mateo 26, 39, allí en esa última oración antes de ir a la cruz, dice, el día anterior dice, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Miren, hermanos, si Jesús, siendo el divino Señor, nuestro maravilloso Salvador, Él es perfecto, tuvo un momento donde incluso en su humanidad sintió
el peso de lo que se le venía encima y tuvo que orar a Dios, ¿por qué nosotros no mantenemos una vida de oración para estar preparados frente a las circunstancias que se nos puedan presentar? Hermanos, es que hasta si nos pasan cosas buenas, tenemos que estar preparados en oración, porque es que cualquier cosita que Dios nos conceda a veces se nos vuelve motivo de orgullo. ¿Se acuerdan la enseñanza de hace algún tiempo? No me dé riqueza ni pobreza. Hasta eso se vuelve motivo de orgullo. Entonces tenemos que estar preparados, preparado el corazón para esas providencias de Dios. Y debemos pedir conforme hemos entendido las cosas en la Escritura, porque esa es la voluntad revelada de Él. Ahora, ¿qué significa? Porque allí dice que se haga su voluntad, pero ¿cómo? Como se hace en el cielo, que sea así en la tierra. ¿Cómo se hará la voluntad de Dios en el cielo? ¿Qué creen ustedes? Perfecta. Allí no hay ninguna oposición y todo el mundo es contento haciendo la voluntad de Dios de manera fiel, exacta y precisa. ¿Llegará eso a suceder en esta tierra? Bueno, yo creo que no. En nuestra naturaleza débil, no. Pero hermanos, esto nos incita, nos mueve a orar pidiendo que la voluntad de Dios sea hecha en nosotros hasta cuando sea hecha de manera perfecta. Vuelvo y les digo, no será en esta tierra, pero lo que nos está diciendo es oren y piden que se vayan perfeccionando en esa voluntad, en hacer la voluntad de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lo hagan en un 50%, un 60%, si notan, no, Él está diciendo hasta como qué, como se hace en Él. Si Él lo que está diciendo es toda su vida, tendrán que pedir que ustedes sean más fieles a hacer la voluntad de Dios. Nadie puede decir así, llegar a decir, no, yo ya estoy muy bien, yo hago la voluntad de Dios, yo creo que ya está. Nada, seguimos, porque nadie la hace perfectamente. Y por eso necesitamos ¿qué? Orar, hermanos, orar. ¿Por qué necesitamos orar que la voluntad de Dios se echa en nuestra vida? Varias cosas rápidamente. Porque nuestra tendencia carnal es anteponer nuestros deseos egoístas a la voluntad divina, ¿sí? Priman nuestra voluntad egoísta a la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso tenemos que orar. ¿Por qué necesitamos orar por esto? Porque necesitamos comprender y recordar bíblicamente cada vez mejor la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso incluye el hecho de que pidamos la iluminación del Espíritu Santo para comprender la voluntad de Dios expresada donde en las Escrituras. Hay gente que lee y lee la Biblia y nunca entiende nada. Algunos porque no se han tomado el tiempo ni la dedicación de saber cómo, de aprender cómo estudiar la Escritura. Bueno, creo que el próximo mes comenzaremos aquí en la mañana a las 9 un cursito acerca de cómo interpretar la Escritura. Vamos a hacer ese ejercicio. Yo creo que va a ser muy interesante para la iglesia a las 9 de la mañana. Pero hermanos, necesitamos conocerla, pero no solamente saber la técnica para estudiar la Biblia, sino también tener la iluminación del Espíritu Santo. Para que no sea simplemente una cuestión de saber, sino de querer vivir. Para poder entender, ¿sí? Para poder comprender. Todo curso de hermenéutica, todo curso de interpretación bíblica, toda persona estudiosa de la Escritura sabe que el primer componente es la iluminación del Espíritu Santo. Que Él nos dé luz y entendimiento en lo que estamos aprendiendo en la palabra del Señor. Miren, hermanos, necesitamos orar para que hagamos en nuestra vida la voluntad de Dios, porque, hermanos, conocer la voluntad de Dios y no obedecerla es peor que no conocerla. Se lo repito, porque conocer la voluntad de Dios y no obedecerla es peor que no conocerla. Es mejor que no te hubieras sentado aquí años a escuchar la enseñanza si no la estás viviendo y si eres un hipócrita, un cristiano nominal, una persona que no vive la palabra, que está llena de pecado, así sea oculto, lo disfrazas con una sonrisa. Es mejor que no hubieras estado sentado aquí tantos años, porque mayor responsabilidad tienes. Entonces los que hemos escuchado ya la enseñanza que tenemos, ¿o qué debemos hacer? Sabiendo que tenemos una gran responsabilidad, orar para que este duro y necio corazón se someta a la voluntad de Dios expresada en la Escritura. Hermanos, es una gran bendición conocer la verdad, pero también es una gran responsabilidad y necesitamos entender que no vale solamente el hecho, no es suficiente el hecho de conocer lo que Dios dice, sino de obedecerlo.
Dice en la parábola del siervo infiel el Señor, Lucas 12, y se los leo, dice, hablando del siervo infiel, quien el Señor cuando salió de viaje, su Señor, su jefe, digámoslo así, salió de viaje, le encomendó las cosas, y cuando este siervo se dio cuenta que tal vez el Señor tardaba, que no venía pronto, sino que se iba a demorar, ¿qué hizo? No fue responsable, sino hizo lo siguiente, dice acá, quien se entregó a hacer males mientras su señor regresa. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Hermanos, al final de nuestra trayectoria en esta vida, el Señor no nos hará un examen de doctrina, sino nos preguntará qué tanto hemos vivido lo que Él nos ha dado a conocer. No será un examen teológico el que evaluará nuestra vida. Dice el Señor, yo conozco tus obras. Ay, algunos dicen, el Señor conoce mi corazón. No, el Señor conoce tus obras y tus obras desnudan lo que hay en tu corazón. Es imposible que tu corazón sea bueno y tengas obras malas. Y dice allí en Apocalipsis, vengo a juzgar a cada quien según sus obras. Aún los cristianos seremos juzgados por obras, ¿sabían eso? No para salvación, no. La salvación no es por obras, es por gracia. Pero la gracia da muchas obras, mucho fruto en obras. Y eso también será juzgado por el Señor. Así que necesitamos orar porque tenemos una gran responsabilidad encima y es hacer la voluntad de Dios. Hermanos, necesitamos humildad y sabiduría para afrontar apropiadamente cada circunstancia que Él permita en nuestra existencia. Preparemos nuestro corazón con oración para todas las cosas que providencialmente Dios pueda permitir en nuestra vida. Dios mande a nuestra existencia. ¿Cómo podemos prepararnos? Orando. Conociendo la Escritura, sí, pero orando. Hermanos, ¿cómo podemos orar por esto? Pidiendo la voluntad de Dios. Pues bueno, yo les diría algo, debemos recordar lo que hemos aprendido. Lo que usted ya ha comprendido. Y evalúe si lo está viviendo. Y ore para que usted lo viva. Mire, es bueno orar específicamente. No, mucha gente sale rápido, cree que la oración es un trámite, entonces sale rápido de ella, diciendo, hágase tu voluntad, Señor, en mi vida. Pero esto requiere que cada una de estas peticiones sea evaluada y sea meditada en nuestro corazón. ¿Qué tanto estamos santificando el nombre del Señor? ¿Realmente estamos pidiendo por la salvación de muchos y de qué personas estamos pidiendo salvación? Porque muchos dirían, yo oro por la salvación del mundo. Pero es que lo que el Señor te está diciendo es, ora específicamente por las personas. Y lo mismo en este caso, identifiquemos aquellas cosas que están mal en nuestra vida, que no están conforme a la voluntad de Dios, y oremos para que esas cosas las podamos cumplir, hermanos. Y las que de una u otra manera estamos haciendo, hermanos, que sean hechas con mayor fidelidad y con mayor humildad. Que esas obras de obediencia a la palabra no sean excusas para enorgullecernos, sino que más bien nos den un corazón humilde, o Dios nos dé un corazón humilde para obedecerlas. Hermano, pidamos gracia para afrontar cada circunstancia de nuestra vida con contentamiento. Y no solamente pidamos que seamos nosotros los que hagamos la voluntad de Dios, sino que también sean nuestras familias las que se sometan a la voluntad de Dios y que sea nuestra iglesia la que se someta a la voluntad de Dios. Un cristiano tiene que tener una carga grande por su congregación. Un cristiano verdadero tiene que tener una carga grande en su corazón, porque no solamente él viva la vida cristiana, sino aquellos que son compañeros de viaje, familia espiritual. Eso es muy importante y eso se va a revelar en sus oraciones. Si realmente en sus oraciones prima el hecho de orar por otros, de pedir que estas cosas sean hechas en la vida de otros hermanos por su propia bendición. Entonces hemos visto que esta tercera petición, hágase tu voluntad, se refiere a pedir que obedezcamos con mayor fidelidad la voluntad de Dios revelada en su palabra.
Y también que nos sometamos humildemente a la providencia divina, a lo que Dios ponga en nuestra vida. Amén. Amén. Ok, veo a algunos hermanos como cabeceando. ¿Por qué no saluda a la persona que está a su lado? Me toca hacer ese ejercicio. A ver si lo despierta, por favor, porque veo algunos allí. Y eso que no está haciendo tanto calor. Bien, hermanos. Veamos la cuarta petición. La cuarta petición del Padre nuestro es: danos el pan de cada día. Danos el pan de cada día. Versículo 11, léalo usted. A ver, léanlo, hermanos, allí. Versículo 11. Del Mateo 6, ¿no? A ver, léanlo ahora. Bueno, allí ¿qué pedimos, hermanos? Pedimos que Dios provea para suplir nuestras necesidades físicas y temporales cada día. Cosas como alimento, salud, trabajo, todo eso está incluido ahí. Y esa es una de las formas en que reconocemos que todo proviene de Él. Note que en la primera parte del Padre Nuestro, las tres primeras peticiones, que son: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, demuestra el interés del cristiano, o expresa el interés del cristiano por la gloria de Dios. Esas tres peticiones que vienen, que es el pan, el perdón y la liberación, que vamos a verlas hoy una y la otra semana, reflejan la necesidad de la gracia que tenemos, que necesitamos cada día nosotros, ¿sí? La dependencia de la gracia de Dios en nuestra vida. Y ahora entramos en esa primera petición de esas necesidades propias. Antes oramos para que Dios sea glorificado en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestros hogares. Ahora debemos pedir que sean suplidas nuestras verdaderas necesidades, ¿sí o no? Porque nosotros tenemos a veces a hacer de caprichos necesidades, ¿no es cierto? Y de hecho en muchas iglesias se fomenta eso hoy, ¿no? Usted se merece algo mejor, usted se merece una mejor casa, usted se merece un mejor carro, usted se merece, a mí se me hiela la sangre cuando escucho una afirmación de eso. O sea, ¿en qué sentido? Yo no puedo pensar que yo merezco algo más. No lo merezco. Todo lo he recibido ¿de qué? De gracia. Si yo estuviera en una tumba, eso es lo que me merecería. Pero Dios no me la ha dado. Gloria a Dios. Algún día todos estaremos allá, pero Dios nos ha dado vida ahora. Y confiamos en Cristo, que el día que vayamos a la tumba, allá estará nuestro cuerpo, pero nuestro ser estará en la gloria con Él. Por su mera gracia, por su pura gracia. Ahora bien, hermanos, podemos pedirle a Dios por la provisión necesaria para nuestra vida, y la respuesta es sí. Pero note, no es la primera petición. ¿Qué es lo que hace la mayoría de personas? Creo yo, ¿no? Yo lo hacía cuando oraba: Padre Santo, Dios bendito, te alabo, 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 como preparando el terreno para que Él no me vaya a decir que no. Algunos teníamos esa conciencia, tal vez usted es muy espiritual y no lo tenía así. Y después decía: Señor, tú sabes que yo necesito tal y tal y tal cosa. El Señor dice: sí, pidan lo que necesitan, pero primero pidan que Dios sea glorificado en sus vidas. Ustedes necesitan pan. ¿Y necesitan el pan qué? El pan diario. Número 1, necesitan que Dios se lo dé. Usted dice: no, pero si yo trabajo, si yo soy, mejor dicho, un buen empleado. Sí, pero en cualquier momento usted puede perder esa fuente de ingreso. Como le digo a la gente, ninguna empresa se casa con nadie. Usted puede tener el mejor negocio del mundo y el día de mañana acabarse, ¿no? Yo creo que los que pusieron cabinas telefónicas de internet hace años, conocí una persona que en su momento invirtió mucho dinero en las cabinas de internet, y preciso en ese momento el internet se popularizó. Todo el mundo tiene internet. Y se quebró. La gente puede creer que es por su propia fuerza, y usted dice: no, pero si yo, me lo dicho, es que yo no lo tengo garantizado porque es que mi papi es el dueño de la empresa. Sí, pero si usted se enferma, ¿qué? ¿Podrá hacerlo? Es decir, hermanos, es que realmente viene de parte de Dios la provisión. Aquí lo que está diciendo es: reconózcanlo y pídanlo. Y saben que cuando uno pide el pan diario, yo lo primero que hago es darle gracias por el que ya he recibido. Hermano, de hambre no nos hemos muerto. Y yo no sé, tal vez algunos de aquí salgan y coman cosas muy exquisitas y otros comamos cositas más sencillas, pero todos tenemos alimento, ¿o no? A algunos les toque fácil, tal vez hoy
tengan un buen ingreso y vayan y pidan o pasen la tarjeta de crédito, no sé qué cosa, y otros tal vez tengamos que reunir moneditas para comprar almuerzo, pero hay almuerzo. Amén. ¿Y de dónde viene? De parte de Dios. Hermanos, demos gracias y pidamos. Sí, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dios sabe que necesitamos el alimento, pero Él dice, pídanlo porque es necesario pedir para recibir. Y eso se los enseñé en la primera enseñanza de esta serie, cuando hablamos acerca de la oración y la soberanía de Dios. Sí, es cierto, Dios no necesita de nuestro permiso para hacer algo en nuestra vida, pero Él ha decretado soberanamente que sea a través de nuestras peticiones que mucha provisión y bendiciones vengan a nosotros. Y si no pedimos, ¿qué pasa? No recibimos. Y explíqueme eso. Pues no se lo puedo explicar muy bien, pero sé que es cierto. Dios es soberano, pero nosotros somos absolutamente responsables. ¿Quieres algo? Pídelo. Y cree que Dios te lo va a proveer. ¿Qué cosas debemos pedir? Cuando habla del pan, qué interesante que es pan. El pan es la cosa más fundamental para subsistir. O sea que debemos pedir que las cosas que necesitamos, no nuestros caprichos, no lujos, no caprichos, sino necesidades, cosas que verdaderamente necesitamos para subsistir. Pedir el pan es pedir por nuestras necesidades, no por nuestros caprichos. Es cierto, podemos pedir cualquier cosa a Dios, pero Él sabe qué conviene o qué conviene darnos a cada uno. Alguien me puede decir, yo le puedo pedir a Dios un carro, le digo, sí, claro, pídaselo, pero no sé si Dios se lo vaya a dar ahora. Puede que se lo dé. Le sugiero ahorre. Le sugiero prepárese para pagar el SOAT. Y si lo puede hacer, gloria a Dios, hermana. Pero le voy a decir algo, eso es algo que va más allá. Pídaselo, sí, pero hermana, hay necesidades más básicas, más fundamentales. Solo aquellos que en algún momento hemos perdido un poquito de la salud, en algún momento sabemos, o que algún familiar o ser querido haya perdido la salud, sabemos lo importante que es la salud. Asumimos que caminar es un derecho, pero así puede suceder y ya no estamos caminando. O respirar si quieren, o que nuestro corazón lata. Hermanos, eso tenemos que pedírselo al Señor. Mire, pide el pan diario, no el pan de la semana, no el pan del mes, ¿sí? Porque aunque el Señor nos puede dar ampliamente, sí, Él nos puede dar ampliamente, no debemos pedir con ambición o codicia, sino para suplir el bien cotidiano. La forma de pedirle a Dios no es con codicia ni con ambición, sino como un hijo humilde que se acerca a Él sabiendo que vendrá de Él su provisión, pero que Él nos la dará día a día, ¿sí? Alguien se puede acercar a Dios y pedirle que ser una persona muy destacada y tener un gran imperio. Cualquiera puede orar de esa manera, pero no creo que sea lo que Dios quiera que pidamos. Miren, necesitamos pedir el pan diario, porque aunque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, debemos pedir para recibir, se los acabo de decir. Porque cuando pedimos, reconocemos que nuestra provisión viene de Dios y eso nos motivará a evitar cualquier tipo de ganancia deshonesta. Le pregunto algo, debemos entenderlo a la luz de la Escritura. ¿Toda ganancia que usted tiene viene de parte de Dios? Yo les diría no, porque hay ganancias deshonestas. Hay ganancias deshonestas que no vienen de parte del Señor. Sí, Dios permite que usted la reciba porque usted es necio, porque usted es pecador, porque usted es sinvergüenza. Sí, tal vez hizo un torcido. Ustedes me entienden, ¿no? Tal vez hizo algo que era indebido. De esas cosas no puede decir gracias, Dios. Porque no vienen de Él. ¿Vienen de dónde? De nuestro trabajo honesto, de nuestras ganancias bien habidas. Le recuerdo un pasaje que está en Deuteronomio 23, 18. Dice, no lleves a la casa del Señor tu Dios ninguna ofrenda que provenga de la ganancia de un hombre o de una mujer que se haya prostituido, pues ambos son detestables al Señor
tu Dios. No cualquier ganancia es apta para honrar a Cristo. Y por eso cuando pedimos que sea Él que nos dé el pan diario, recordamos que debemos hacerlo honestamente. Porque recuerde, que pidamos que Dios nos dé el pan no significa que no tengamos que trabajar. Claro, Él nos lo da, pero Él lo hace a través de ¿qué? De nuestro trabajo. Pedimos que Dios haga su voluntad, pero todavía nosotros tenemos que obedecer. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Claro que sí. Entonces, amados hermanos, qué bueno es reconocer que nuestra provisión viene de Dios, porque eso nos motiva a evitar cualquier tipo de ganancia deshonesta. También debemos pedir que el pan diario, porque reconocer que nuestra provisión viene de Dios nos motiva a ser agradecidos y generosos. ¿Por qué a tanta gente le cuesta dar? Porque aunque ellos doctrinalmente repitan como loritos que todo viene de la providencia divina, realmente en su corazón no lo creen. Y por eso les cuesta a tantos creyentes ser generosos y dar algo que al fin y al cabo no es suyo, sino que es de ¿quién? De Dios, y lo ha puesto en sus bolsillos para que usted lo administre. Así que si usted no es generoso, es posiblemente porque usted no está orando que Dios le dé el pan diario. No lo está pidiendo y no lo está creyendo y no lo está agradeciendo. Eso hace, entre otras cosas, que pidamos, o cuando pedimos, obra en nuestro corazón. Bien decía alguien que la oración no cambia a Dios, sino nos cambia a nosotros. Bien decía alguien que al fin y al cabo los planes de Dios están decretados, pero que la oración hace que nosotros nos pongamos en sintonía con ellos. Sí, hermanos. También debemos pedir esto porque reconocer que nuestra provisión viene de Dios nos permitirá estar contentos con lo que recibimos, sabiendo que todo lo que tenemos es un don de gracia. ¿Ha pensado usted alguna vez que merecía algo más de lo que tiene? Estoy seguro que todos hemos pecado de esa manera. ¿Es malo querer progresar? Hermanos, quiero aclararles, no es malo. Y si usted es una persona que está ahorrando para comprarse una casita, pues hermano, que Dios lo bendiga y ojalá la tenga. Yo espero eso. No es malo querer progresar, no es malo. Pero hay una cosa que a veces confundimos y es el ánimo de progresar con ser inconformistas, con ser avariciosos, con ser ambiciosos pecaminosamente. Mire, nuestra provisión está sujeta a la providencia, es decir, lo que Él sabe que verdaderamente nos conviene. Incluso Dios podría darles cosas a los rebeldes para su destrucción. Hay cosas que Dios puede dar a las personas para que ellas mismas se destruyan. ¿Usted cree que la riqueza de esos, entre comillas, grandes capos del narcotráfico provino de Dios? Dios permitió que la tuvieran, pero fue para su bendición, fue para su destrucción. Hay personas que piden cosas indebidas a Dios y no se someten a su provisión divina, ni están contentos con lo que Dios les ha dado. Tienen un inconformismo pecaminoso y hace que empiecen a buscar de una manera indebida aquello que Dios no les ha provisto. Y terminan pecando aún más y terminan destruyendo su propia alma, su propia vida. Y recordemos aquí en Números 11:33, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿se acuerdan? Dios les proveyó ¿qué? El maná para que comieran. Y era un alimento que venía del cielo. Ni siquiera tenían que cultivarlo. Bueno, estaban en el desierto, no había forma de cultivarlo, de cultivar nada. Además eran errantes, no podían esperar a que una cosecha se diera. Pero escuché algo, Dios les dio el maná y lo único que tenían que hacer era que salir, porque caía del cielo. A uno le decían, no, ¿será que la comida le va a caer del cielo? Bueno, a los israelitas sí les cayó del cielo, ¿sí? Y a nosotros de una u otra manera también. Entonces, esos israelitas tenían que recoger el maná. Pero ¿qué pasó? Se empezaron a cansar del menú, ¿sí? Y empezaron a decir, no, es que ya en Egipto, sí, en Egipto eran esclavos miserables, pero querían comer cebollas, porque dicen que yo no sé cómo anhelaban cebollas, pero que anhelaban cebollas y puerros, dice allí. ¿Qué hizo el Señor? Les dio carne. Hay una parte allí en Números que dice, les daré carne hasta que les salga por las narices y por las orejas. Y eso también tiene que estar en griego y en hebreo, yo me imagino, ¿no es cierto?
Pero mire lo que dice el Señor después, mire lo que dice. Números 11:33 dice lo siguiente. Dice lo siguiente, aún estaba la carne porque les dio codornices en el desierto. Una cosa milagrosa. Aparecieron por bandadas y ellos tuvieron mucho que recoger. Y dice que después de que comieron, dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuese masticada. Mire lo literal que es la Biblia, cómo es específica. Cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Sí, les dio lo que ellos pedían, pero fue para su destrucción. Es que yo tengo que tener esto. Hermano, pídeselo a Dios y trabaja por ello. Si no se te da, dale gloria a Cristo. Y tal vez piensa que tal vez no sea lo mejor para ti. Ay, pero es que le dio a otro hermano. Pues Dios tiene un trato con cada quien. Él sabrá a quién le corresponde una cosa y a otro que le corresponda a otra, hermano. Pero es Él el que lo hace. No lo hagamos indebidamente ni como personas desagradecidas. Hermanos, ¿cómo podemos orar por la provisión y el pan? Primero que todo, agradeciendo por lo que ya hemos recibido y pidiendo por las necesidades específicas, no solo nuestras, sino de nuestras familias y de nuestra iglesia. Le pregunto, hermano, ¿usted ora por los necesitados de la iglesia? ¿Usted pide por el hermano que sabe que no tiene trabajo? ¿O usted dice, no, es que estoy muy ocupado trabajando? ¿O usted, no, yo oro por todos los de la iglesia, Señor, todos los vacíos de la iglesia, bendícelos? ¿O usted particularmente conoce el caso y ora por esa persona? Y lo hace constantemente. Discúlpeme que me ponga de ejemplo, pero es lo que realmente vivo. Hace muchos años aprendí, gracias a Dios, por algún estudio que se hizo sobre el Padre Nuestro. De hecho, incluso no estaba estaba en el pentecostalismo aún. Que el tono de la oración, el espíritu de la oración es siempre pensando en otros. Este hombre que enseñó esto, esa vez que escuché esta enseñanza, o una serie de enseñanzas sobre el Padre Nuestro, y creo que lo hizo acertadamente, me mostró que al fin y al cabo, si yo oro por los demás, mis necesidades serán suplidas. Claro, no quiere decir que yo no pida por mí, pero pido, para mí es secundario pedir por mis cosas. Pido por la iglesia, pido por mis hermanos, recuerdo a aquellas personas que en mi familia están perdidas, oro por la gente que conozco que está mal. Y cuando pido esto cada día le digo, Señor, gracias por el pan que ya me has dado. Y te pido, Padre, por todas las personas. Y menciono nombres. Y oro delante del Señor por aquellos que están en necesidad. Y digo, y veo hermanos que están en dificultades o que tienen trabajos que les impiden estar en la iglesia. Y oro para que el Señor mueva sus corazones, los corazones de ellos, y apareje las cosas para que ellos puedan estar en un mejor trabajo que pueda darles la provisión, el pan, sin impedir que ellos glorifiquen a Dios. Honren a Dios, apartando el domingo para la alabanza de Él. Hermanos, 2 peticiones más. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, y danos el pan de cada día. Puedes pedir a Dios por tu necesidad totalmente. Hay muchos testimonios de provisión milagrosa de Dios. Creo que ustedes habrán leído sobre muchos. George Mueller tenía un orfanato sin darle que comer a cientos de niños en el desayuno, ora, y Dios hace que, y yo sé que suena raro, pero Dios hace que un carro de leche se accidente, digámoslo, no hubo muertos ni nada de esas cosas, ¿no? Se accidente y la leche que se iba a dañar, el lechero diga, tocó a ella y vea, se la regalo. Y así vengan cosas, puede venir esa provisión. Otro hermano leí en estos días de un anciano que no tenía que comer, vivía en una pensión muy pequeñita, que no le alcanzaba, no tenía nadie, no tenía familia, y oraba cada día, y se sentaba a la mesa, y esto es real, y daba gracias por los alimentos aunque no tenía nada al frente. Y muchas veces Dios traía personas, cosas, de una u otra manera, y él tenía para comer. Pero hermanos, esas son cosas extraordinarias, qué bendición tan grande. Y si estamos en una circunstancia de eso, debemos creer que Dios puede proveer. Pero recuerde que la manera en que Dios provee al cristiano es ¿cómo? A través del trabajo y del esfuerzo que Dios permite que él tenga. Trabajar es una bendición, ¿sabían eso? Y el trabajo es un don de Dios.
Ahora, el trabajo no es lo que nos da de comer. Es Dios a través de qué? De nuestro trabajo. Así que si cambia de trabajo no importa. La provisión sigue siendo la misma. Pero me pagan menos. Bueno, de todas maneras hay que darle gracias a Dios. Cambiará la dieta, pero no cambiará la provisión. Amén, hermanos. Oremos, hermanos. Oremos, oremos, oremos. Mire, 4 cosas y vamos a ver las 2 últimas la otra semana. Miren, invocando el nombre del Padre, adorando, pidiendo que el nombre del Señor sea santificado, sea honrado en nuestras vidas, orando por la salvación de los perdidos y por el sometimiento nuestro a la voluntad y a la autoridad de Cristo. Pidiendo también que nos sometamos a la voluntad de Dios, tanto la que está revelada en las Escrituras como la providencia que Él designe para nuestras vidas. Y también pidiendo por las necesidades básicas y las cosas que necesitamos en esta vida. Eso incluye la salud, eso incluye tantas cosas que necesitamos para vivir, para subsistir. Algunas personas, y antes de finalizar, no quiero dejar pasar por esto de largo, porque algunas personas han espiritualizado esto de darnos el pan de cada día. Y creen que a lo que se estaba refiriendo, leí en algún libro que leí sobre esto, decía que algunos de los primeros creyentes o de los primeros padres de la iglesia, que llaman así, esos hombres que eran muy de Dios, no pensaban que fuera posible que Dios, después de elevarse a pedir, o sea, que Jesús, después de elevarnos a pedir cosas tan sublimes como que nuestro nombre sea santificado y que sea hecha su voluntad y que su reino venga, nos rebajáramos a pedirle las cosas materiales. Entonces ellos alegorizaron y dijeron, no, allí no es el pan, la necesidad, sino allí es el pan de vida, que es Jesús. Yo he escuchado personas enseñando así. Allí la necesidad del pan de vida. O algunos incluso creyeron que era la necesidad del pan de la mesa del Señor, de la Santa Cena. Pero no, aquí se está refiriendo al pan que necesitamos para vivir. Punto. Eso es lo que Jesús está enseñando acá. Pidan para que reciban. Pidan porque es Dios quien les provee. Pidan para que tengan en esa cabecita presente que así usted esté al gerente y yo no sé qué cosa, el que le está dando a usted para comer es ¿quién? Dios. Pida para que tenga esa conciencia siempre. Y para que viva ¿qué? Agradecido. Hermanos, Dios por medio de Cristo tiene un propósito, una voluntad buena para nuestras vidas y tiene provisión abundante para nuestras despensas. Solo tenemos que pedirles. ¿Cómo? Orando constantemente. Hermanos, solo por medio de Cristo podemos hacer su voluntad. Cristo es tu Señor. Cristo es tu Salvador. Eres hijo de Dios y puedes llamarlo Padre solo a través de Jesucristo el Salvador. Solo a través de rendirte a Él puedes llamar a Dios Padre. Piensa en eso hoy. Recuerde que decía alguien respecto a esto de la provisión, trabajo sin oración es orgullo. Oración sin trabajo es negligencia. Las dos cosas tienen